La cocina fría. Tema 6. Fundamentos de la congelación. Existen muchas técnicas para la conservación de alimentos. Una de las más utilizadas es la congelación. El fundamento de esta se basa en la solidificación del agua durante el proceso, generando una alta concentración de sólidos solubles, lo que provoca una baja en la cantidad de agua libre. La congelación es un medio excelente para mantener casi inalteradas durante un tiempo prolongado las características originales de los alimentos perecederos. Este tipo de conservación radica en la disminución de la temperatura, generalmente entre -20 a -30 grados, lo cual permite que las reacciones bioquímicas sean más lentas y además inhibe la actividad microbiana, generando el estado de latencia de esta, lo que no significa que los microorganismos estén muertos. Durante el proceso se produce la solidificación del agua libre presente en el alimento, es decir, el agua contenida es transformada en hielo a una temperatura habitual de -18 grados, disminuyendo así la actividad de agua del sustrato. El agua es el principal componente de los alimentos. Una parte de este agua está ligada a diversos grados, a los complejos coloidales macromoleculares por las estructuras gelificantes o fibrosas en el interior de las células y en los hidratos. En el proceso de congelación, la formación y el crecimiento de los cristales de hielo producen modificaciones en el producto. Los componentes celulares solubles pueden causar la saturación y precipitar modificaciones del pH pueden afectar los complejos coloidales. Cambios muy marcados en la presión osmótica que pueden romper las membranas semipermeables. Para obtener el efecto conservador deseado, reducir reacciones no deseables y mantener en este estado el producto durante el almacenamiento, de manera que se reduzcan lo más posible las modificaciones físicas, químicas y microbiológicas. Es indispensable determinar con exactitud los tratamientos anteriores a la congelación, la velocidad óptima de congelación, el tipo de embalaje, la temperatura de almacenamiento y la velocidad de descongelación. Formación de hielo. En los alimentos que son enfriados bajo cero, se comienza a formar hielo, temperatura crioscópica, que es también la temperatura característica de fusión, es decir, temperatura a la cual se funde el último cristal de hielo en una descongelación suficientemente lenta. El comienzo de la congelación depende en gran medida de la concentración de las sustancias disueltas y no de su contenido en agua. En general, los alimentos son grupos heterogéneos, tanto desde el punto de vista físico y químico, por lo que la congelación está dada por la existencia de la temperatura a la que aparecen los primeros cristales de hielo y de un intervalo de temperatura para que el hielo se forme. Si el hielo permanece en el exterior de las células, no hay peligro en que se produzca una lesión grave o irreversible. Cristalización del hielo. Una vez que el agua ha comenzado a congelarse, la cristalización es función a la velocidad del enfriamiento, al mismo tiempo que la difusión del agua a partir de las disoluciones o geles que bañan la superficie de los cristales de hielo. Si la velocidad de congelación es lenta, los núcleos de cristalización serán muy pocos, por lo que los cristales del hielo crecen ampliamente, lo que puede provocar un rompimiento de las células, ya que éstas están sometidas a una presión osmótica y pierden agua, por difusión a través de las membranas plasmáticas. En consecuencia, colapsan ya sea parcial o totalmente. Mientras que si la velocidad de congelación es mayor, el núcleo de cristales aumenta y su tamaño disminuye, evitando de esta manera el gran daño del producto. Cambios dimensionales. La congelación del agua se ve acompañada de un aumento de volumen, el que en el alimento es de un 6% aproximadamente, ya que únicamente se congela una parte del agua y también porque ciertos alimentos contienen aire. En el diseño de equipos se debe considerar esta dilatación. Conductividad térmica. La conductividad térmica del hielo es 4 veces mayor que la del agua. Este factor juega un papel importante en la rapidez de congelación. La conductividad térmica varía mucho según los productos y según la temperatura,
dependiendo de la orientación estructural de los tejidos. Calor desprendido del curso de la congelación. En la congelación de alimentos, la cantidad de calor eliminado depende mayormente del agua congelable. Esta cantidad depende de tres factores: variación de entalpía correspondiente al enfriamiento de la temperatura inicial al punto de congelación, calor latente de congelación, variación de entalpía correspondiente al enfriamiento del punto de congelación y a la temperatura final.